Hoy les quiero hablar de la segunda parte de la falta de perdón. Vamos allí al libro de Lucas capítulo 17, verso 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos. Miren lo que Dios le está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta mañana. Mire, es imposible que vengan los tropiezos. Es imposible, que no vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos. En otras palabras, Jesús está diciendo: es imposible que no vengan las ofensas. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Amén. Aleluya. Qué preciosa palabra. Por favor, Juan Pablo, colabóreme con el retorno allí. Bájele al retorno allá, que está muy fuerte los retornos allá de los adoradores. Bien, aquí en este pasaje Jesús está hablando de la falta de perdón. Y Jesús nos dice: es imposible que no se ofendan. Nosotros ofendemos, pero también recibimos ofensa. Es imposible. Lo que Dios no permite es que nosotros guardemos esa ofensa. ¿Cómo se llama el guardar una ofensa? Se llama falta de perdón. Mis amados, nosotros no podemos controlar los sentimientos. Y la ira es un sentimiento. Lo que sí tenemos controles de nuestra voluntad. Es decir, o yo decido mantener la falta de perdón, o yo decido perdonar. Pero los sentimientos es imposible controlarlos. Nosotros nos reímos, nos gozamos, sentimos alegría, sentimos disgusto. Esos son sentimientos que yo no los puedo controlar. Lo que sí yo puedo controlar es mi voluntad y decidir: no voy a guardar falta de perdón. Sí, me hirió, me sentí mal, me sentí ofendido, pero decido no guardar falta de perdón. Mis amados, una persona solo se arrepiente de lo que es pecado. Y si hay algo que tú no crees que es pecado, tú no te vas a arrepentir. Esa es la trampa de Satanás de los últimos tiempos. Esa es la trampa con que Satanás ataca a la iglesia y al pueblo de Dios. ¿Cuál trampa? Hacerle creer a la gente que la falta de perdón no es pecado. Que yo puedo guardar falta de perdón y eso no es pecado. Y si tú no crees que es pecado, tú no te vas a arrepentir. Porque solamente tú te vas a arrepentir de lo que crees que es pecado. Y si Cristo dice arrepiéntete, está mostrando que la falta de perdón es un pecado. Por eso, mis amados, ahí Dios nos muestra cómo hacer. Bien, si alguien te ofendió, habla con él. Y si le pide perdón, perdónalo. Mire lo que dice Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, ¿cuántas veces son 70 veces 7? 490 diarias. Es decir, lo que Dios está diciendo es: tú tienes que tener un estilo de vida de perdonar. El perdón tiene que ser un estilo de vida. Tú tienes que estar perdonando y dispuesto para perdonar. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
aquí podemos ver, primero, mis amados, que la falta de perdón es una deuda, que es un pecado y que Dios nos llama a que nos arrepintamos. Segundo, que tenemos que tener un estilo de vida de perdón. Tenemos que perdonar como un estilo de vida. Y tercero, perdonamos para que Satanás no encuentre derecho para destruir nuestra finanza, nuestra familia, nuestra mente y nos destruya. Porque la persona que no perdona abre una puerta, un derecho legal para que Satanás venga a oprimir tu vida. Mis amados, ¿por qué la trampa de los últimos tiempos? Porque la mayoría de cristianos tenemos falta de perdón. La mayoría de cristianos tenemos falta de perdón, mis amados. Y eso tenemos que entenderlo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que nosotros tenemos falta de perdón si el fundamento del cristianismo está basado en el perdón? Es el fundamento del cristianismo, de lo que creemos, perdonar, porque Dios nos perdonó primero. Muchas bendiciones se manifiestan cuando tú perdonas. Mis amados, cuando perdonamos hay reconciliación, hay armonía, hay paz, hay salud emocional, mental y espiritual. ¿Cómo se siente uno cuando perdona? Bien, tranquilo, en paz, reposado. Se siente bien porque perdonó. Pero mis amados, también hay múltiples consecuencias cuando la persona no perdona. Múltiples consecuencias vienen por la falta de perdón. Por ejemplo, opresión demoníaca. Una persona con falta de perdón, el diablo lo oprime. Viene ansiedad, amargura, resentimiento, división, enfermedad, guerra y hasta muerte. Algunas enfermedades vienen por la falta de perdón. Por eso, mis amados, tú debes entender que el perdón debe ser vertical y debe ser horizontal. Vertical, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos perdone. ¿Cierto? Es mi relación con Dios. Porque todos nosotros tenemos la necesidad de ser perdonados por Dios. Pero también horizontal. Así como Dios nos perdona, así nosotros vamos a perdonar. Mis amados, pero algunos se las pasan de vivos y dicen, yo voy a Dios y yo le pido perdón a Dios. Sí, pero también tienes que pedirle perdón a la persona que te ofendió. Dios va a perdonar a la medida que nosotros perdonemos. Pero bien, ¿qué es el perdón? Mis amados, el perdón es un acto voluntario de hacer libre a alguien que nos ha herido o nos ha ofendido. Mis amados, perdonar es desatar o dejar ir a alguien que nos ha herido y nos ha ofendido. Cuando tú tienes falta de perdón, tú tienes a esa persona amarrada en tu corazón. La tienes ahí amarrada. Y cualquier cosa que medio la recuerde, de una vez sientes amargura y enojo. Porque esa persona está amarrada a tu corazón. Significa, mis amados, que cuando perdonamos ya no tenemos nada contra esa persona. Lo que nos decía, ya se lo perdonamos. Pero mis amados, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón es una deuda que adquirimos. Pero también es tener resentimiento, enojo, amargura hacia alguien. Como dicen algunos, lo masco pero no lo paso. Siento como algo, como algo en el corazón. Eso simplemente es falta de perdón. Que sentimos hacia alguien que ha cometido algo malo contra nosotros. Mis amados, la falta de perdón es un pecado de rebelión y transgresión contra la ley de Dios. Es la ofensa más alta contra las leyes del reino de Dios.
Cuando Dios ve la ofensa, ve la transgresión más alta. El problema es que la iglesia no lo ve así. La iglesia está ofendida y sigue así, ayuna, ora y canta, pero delante de Dios no está bien. Es más, Dios dice: ve, cuando traigas la ofrenda, ve, tráela al altar, suéltala, porque si de pronto no la suelta, no la vas a dar. Suéltala y ve y pide perdón, y ahí sí regresa para que esa ofrenda sea recibida delante de Dios. Entonces, mis amados, cuando una persona tiene falta de perdón, lo que hace para Dios no le es contado por justicia, mis amados, porque en la mente de Dios, Dios dice: estás violando la ley más alta del reino. Pero el problema es que nosotros nos sentimos con derecho de tener falta de perdón. Es que lo que me hizo no tiene nombre. Es que si supiera cómo me humilló, es que si supiera cómo me trató, es que si supiera cómo me trató. Y hay algunos que tienen falta de perdón, yo diría por arrastre. Yo diría esa falta de perdón de que se llenan de amargura por lo que le hicieron a otra persona. ¿Lo han visto? Es que yo estoy muy bravo por lo que le hicieron a mi mamá, por lo que le hicieron a mi papá, por lo que le hicieron a mi hermanito. Se amargan. Y la otra persona de pronto sí le hicieron algo, pero no tiene falta de perdón. Pero estas personas sí agarra eso para ella. Y entonces las cosas que hace para Dios no las recibe. ¿Por qué, mis amados? Porque tenemos falta de perdón. Y la falta de perdón es el quebrantamiento a la ley más alta de Dios. Porque el principio del cristianismo es ¿qué? El perdón. El principio del cristianismo es el perdón, mis amados. Si Jesús nos perdonó en algunos los adulterios, las fornicaciones, el robo, las transgresiones, perdonó los asesinatos. Y ahora porque alguien te miró mal ya no lo quieres perdonar. Ahora porque el pastor predicó y no le gustó ya no lo quiere perdonar. Si Dios te perdonó tus pecados, tus aberraciones, tus lujurias, tus lascivias, tus robos, tu rebelión, y ahora alguien hace algo contra ti y ya no lo quieres perdonar. Mis amados, no existe ninguna falta. No importa lo que la gente te haya hecho para que tenga el derecho de no perdonar. No existe ninguna falta. No es que me dijo, es que me calumnió, es que me demandó, es que asesinó a un familiar. No existe ninguna falta que no debamos perdonar en esta tierra, porque Dios nos perdonó más. Dios nos perdonó más a nosotros. Por eso, mis amados, el perdón es soltar y dejar ir a la gente libre. Mis amados, una persona que tiene falta de perdón tiene la persona amarrada ahí. Y entonces no puede comer tranquilo, no vive feliz. ¿Por qué? Porque no ha sanado su corazón. No disfruta la Navidad, no disfruta el cumpleaños, no disfruta el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene amarrada a esa persona ahí, porque tiene falta de perdón por algo que le hizo. Mis amados, ¿cuáles son las causas por que tenemos falta de perdón? Lo que decía Jesús, las ofensas. Mis amados, es inevitable que vengan ¿qué? Las ofensas. Mientras estemos con personas vamos a tener problemas en la casa, con los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, van a venir las ofensas. Pero ¿cuál es el problema de ofenderse? Mira lo que dice Proverbios 18:19. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Dice, mis amados, el enojo, un hermano ofendida es más tenaz que una ciudad. ¿Se imagina? Es decir, una persona ofendida cierra la puerta
y bota las llaves. No hay por dónde entrar o ingresar y hablar. Dice que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Mis amados, las ofensas siempre van a venir donde quieras que vayas. Algunas personas dejan el trabajo por la ofensa y van a otro trabajo, y la luna de miel dura un mes y luego vienen los mismos problemas. Algunos dicen, me voy de la iglesia, y se van para otro lado, y la luna de miel dura 2 o 3 meses y luego vuelven los problemas y aún se intensifican más. ¿Por qué? Porque las ofensas siempre van a venir. Mis amados, es más, Dios va a permitir que alguien te ofenda porque Dios está detrás de tu madurez. Dios quiere que tú madures. Jesús dijo, las ofensas van a venir. Donde quiera que vaya van a estar. Lo que Dios quiere es que tú y yo maduremos. A medida que tú vayas madurando en la vida, las ofensas tienen menos poder. Por ejemplo, estoy predicando y ninguno se ha ido. Pero yo he estado predicando y he visto personas que salen. Y una vez una mujer salió, ¿y qué pasó? No, el que pastor me estaba hablando de mí. Apenas la empezaba a conocer. Pero mis amados hermanos, no sabía la situación de esa persona, pero la palabra le estaba llegando. Pero esta mujer era un muro que la palabra no penetraba. Lo único que hacía era la palabra rebotaba. Escúchalo bien, mi amado. ¿Cuántos de ustedes dicen, si me hubieran hecho lo que me hicieron hoy, hace un año, hace 10 años, hubiera votado, hubiera golpeado, hubiera llamado a la policía, pero no hice nada? ¿Cuántos le ha pasado eso? A mí. ¿Qué quiere decir? Que estamos madurando. Estamos madurando. Estamos madurando. Si me hubieran dicho, si me hubieran tratado, si me hubieran dicho, una vez una persona dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? Dice, no, es que no me gustó el pastor como le habló a esa persona. Otra persona le dijo, mire, si el pastor me hubiera hablado como le habló a usted, yo me hubiera ido de la iglesia. Y le dice la persona, por eso fue que me dijo a mí, no a usted. Son inmaduros, porque son tan inmaduros que se compran problemas. Dios está tratando con una persona y meten la mano. Deje que Dios trate, que madure. Deje que Dios trate, que madure. Porque las ofensas nos llevan a madurar. A medida que vamos madurando, vemos que ya la ofensa no tiene efecto en nosotros. Ya nos dicen y nos hacen y nosotros nos mantenemos firmes. Eso quiere decir que estamos madurando. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí están madurando? Eso es poderoso, estamos madurando. Porque las ofensas siempre van a venir. Mis amados, ya no le importa si el mentor es el guía espiritual, o el ujier te corrigió, te dijo siéntate aquí. Ya no te ofendes si no mencionan tu nombre en los cumpleaños. A propósito, hoy se mencionaron, pero de pronto tu nombre no estaba ahí. Ya no se ofende, ya no se va de la iglesia por eso. Está madurando, está madurando. Entonces, tengámoslo bien en claro eso. Entonces, por eso necesitamos madurar. Mis amados, mientras seas maduro, la ofensa la vas a resistir. Pero mientras seas inmaduro, la ofensa te tiene agarrado. Pero Dios va a permitir la ofensa para que madures y crezcas. Para que crezcas en el Señor. Para Dios, ¿para qué Dios quiere madurarte? Para confiar cosas en ti. Tú no confías en las cosas de tu casa a un hijo inmaduro, ¿no es así? Las llaves, hay 3 o 4 hijos, no, pues yo la llave la dejo con esto. Los otros 3 no confío. De la misma manera es Dios. Hay muchas bendiciones para su pueblo, hay muchas bendiciones para sus hijos. Pero porque eres un inmaduro, Dios no puede soltar la bendición sobre tu vida. Por eso madura, crece
Y eso te va a bendecir, mis amados. Otra de las causas de la falta de perdón es la inmadurez espiritual. La ofensa y la falta de perdón están radicadas en la inmadurez. Todo inmaduro está influenciado y controlado por el yo. Es decir, una persona inmadura siempre vive pensando en ella. Y cuando una persona no quiere perdonar, es que no le quiere decir no a la carne, no perdono y punto. Mis amados, otra de las cosas por el cuales vienen las ofensas es por el egoísmo y el egocentrismo. Toda persona inmadura es egoísta. Y la causa primaria de la falta de perdón es rehusarse a morir al yo. Mis amados, si queremos no ofendernos, crezcamos. Cuando una persona es madura, las cosas le resbalan. Pero cuando la persona es inmadura, por cualquier cosa se siente. Porque es inmadura. Es más, hay inmaduros que se ofenden por el éxito de otros. Ven a otros prosperando y se ofenden. Ven a otros ser bendecidos y se ofenden. Pero por eso, mis amados, hasta que tú no entiendas tu necesidad de ser perdonado, tú no vas a perdonar a otros. Cuando tú comprendas que el pecado que tú has cometido te lleva a la muerte eterna, y por causa de Jesús que nos perdonó, nos liberó de la condenación eterna. Cuando nosotros entendemos que Jesús nos perdonó, entonces vamos a poder entender y vamos a perdonar a otros, porque Jesús me perdonó primero. Mis amados, ¿cuántos de los que están aquí, después de haber conocido a Dios, han pecado? Amén, levante la mano, yo soy el primero. Todos hemos pecado, mis amados. Mira lo que dice 1 Juan 1, 8, 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo es que Dios nos perdona y nosotros no perdonamos a otras personas? Porque todos pecamos, todos le fallamos al Señor. Mis amados, mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, para que veas cómo es que Dios nos perdonó. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire lo hermoso, que Dios como Él, que cogió yo todos nuestros pecados y los echó ¿dónde? A lo profundo de la mar. Pero el problema es que el diablo tiene unos buzos a contrato, hermanos creyentes, que muchas veces se profundizan para sacarle los pecados que ya Dios colocó en el fondo de la mar. Por eso no busques el pasado en nadie, ni recuerdes el pasado en nadie, ni el tuyo, porque el único que nos recuerda el pasado es Satanás. Vive en el presente de Dios y vas a ver la bendición que Dios trae para tu vida. Mis amados, pero hay creyentes pocos espirituales que se especializan en ser buzos, en ir allá a las profundidades del mar donde Dios los sepultó a sacarle los pecados. Venga a ver qué es qué pecó. ¿Ve? Eso lo vemos mucho en los políticos, ¿no? A mí impacta. En el año 97 se entrevistó con este. En el año 98 salió a comer con este. ¿Sí? Y desafortunadamente, si eso lo hacen
los héroes de la patria, ¿se imagina cómo estará el pueblo colombiano? Lo mismo, pero a otro nivel. Ya no es con el compañero político, sino es con el hermano, con el primo, con el compañero de trabajo en las mismas circunstancias. Mis amados hermanos, mire lo que dice Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios escoge no recordar. Yo borré tu deuda. El diablo no te puede acusar porque tú estás perdonado. Mis amados, ¿cuál es la primera persona que tú tienes que perdonar? ¿Cuál es la primera persona que tú tienes que perdonar? Mis amados, cuando tú recibes el perdón de Dios y sabes que has sido perdonado, tú tienes que perdonarte a ti mismo. Porque hay personas que no se perdonan a sí mismos. ¿Y por qué hice? ¿Por qué hice ese negocio? Sí, pero eso cuando fue hace 20 años. ¿Por qué acudí a esa cita? Perdónate a ti mismo. Perdónate que Dios ya te perdonó. Cuando tú no perdonas, tú te haces más grande que Dios. Porque Dios nos perdonó a todos. Y si tú no perdonas, vas a creerte más grande que Dios. Mientras tú no perdones, Dios no te puede perdonar. Y entonces el diablo se está dando un banquete con tus hijos, con tu hogar, con tu mente, con tus finanzas, con tu cuerpo. Te enfermas, no puedes dormir emocionalmente, porque recuerda, estás en prisión. El que no perdona está en una prisión. Y vamos a recordar nuevamente esta parábola. Mateo 18, 21, 23. Del 21 en adelante, Mateo 18 del 21. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Pedro era bien lambón, bien vendido, cepillo. Le dice, Señor, yo he perdonado 7 veces, ¿está bien? Le dice Jesús, no son 7, sino 70 veces 7. No has empezado a perdonar. Mis amados, y dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escúchalo bien, hay tiempo de hacer cuentas. Que Dios llama a sus hijos a hacer cuentas. Que te dice, ven acá, yo quiero hacer cuentas contigo. Oye, ¿por qué no progresas? ¿Por qué te va tan mal en la vida? ¿Por qué vives con esa cara de amargura? Ven, pongámonos a cuenta. ¿Por qué no te sale nada en la vida? Dios nos llama a hacer cuentas. Nosotros somos siervos de Dios y somos hijos de Dios. Y en esta parábola el rey representa a Dios. Mis amados, en esta parábola hay 2 siervos. El primero representa a nosotros y el segundo siervo representa el prójimo. Entonces, Dios viene a pedir cuentas. Algunos viven como si nunca tuvieran que darle cuentas a Dios. Pero en esta vida tenemos que darle cuentas a Dios. Un joven tuvo un sueño de la iglesia donde el pastor llamaba a pedir cuentas a los hermanos. Y generalmente en los sueños el pastor significa Dios, donde te va a pedir cuentas a ti. Entonces te va a decir, bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo va tu vida? Mis amados, una vez mi esposa tuvo un sueño como ese, donde Dios llamaba a una cantidad de personas a hacer cuentas. Había un lugar, un cuarto, donde había alguien que tomaba cuentas y había una fila de personas. Y entre esos vimos a 2 personas, o ella vio en el sueño a 2 personas, que Dios le estaba pidiendo cuentas. Y a los 2 meses,
esas personas, su castillo de naipes se le cayó al piso. Toda su vida se destruyó. ¿Por qué? Porque no quisieron buscar a Dios. Porque no quisieron alinearse con Dios. Porque si Dios nos pide cuentas es para mejorar. Porque si Dios nos pide cuentas es para protegernos. Mis amados, hay personas que no les gusta rendir cuentas, ni en el trabajo, ni en la casa, y en la iglesia menos. Pero no saben que cuando yo rindo cuentas, yo estoy bajo la protección del que me está pidiendo cuentas. Y cuando yo doy cuentas a la persona, lo que pasa ya no es mi problema, sino del superior. Por eso es bueno dar cuentas. Cuando tú rindes cuentas, le tiras la papa caliente al superior, ya no es tu problema. Pero a algunos les cuesta dar cuentas. Es duro. ¿Yo por qué tengo que darle cuentas? ¿Yo por qué tengo que decir? ¿Yo por qué tal cosa? Mis amados, y detrás de eso es rebelión. Rebeldía pasiva a la autoridad. Mis amados, Mateo 18:25 dice que Dios llamó a uno a pagar cuenta. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor ¿qué? Venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero aquel no tenía con qué pagar. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos tenían con qué pagar sus pecados? Sus adulterios, sus fornicaciones, su rebelión, sus robos, sus asesinatos. ¿Quiénes tenían con qué pagar sus pecados? Ninguno. Pero Dios nos perdonó. La deuda era tan grande, pero Dios nos perdonó. Versos 26 y 27 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto? Todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mis amados, aquí el que nos perdonó fue Dios. Por eso, si alguien te viene a acusar, dile: estoy perdonado, estoy limpiado porque Dios me perdonó. Mis amados, no podía pagar la cuenta de nuestros pecados, pero la sangre de Cristo tiene poder para pagar por mi pecado. Es suficiente. Mire lo que dice el verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mis amados, Dios te perdonó una deuda tan grande. Y a veces tú no puedes perdonar a tu mamá que te dio a luz, o a tu papá que te engendró, o al ujier que te dijo no te sientes ahí, o al mentor que te pidió cuentas, o al pastor. No lo puedes perdonar. Yo te perdoné, dice Dios. ¿Cómo no vas a perdonar al que te hizo, que te ofendió, al mentor, al pastor, al jefe? ¿Cómo no vas a perdonar a tu padre, a tu mamá? ¿Cómo no la vas a perdonar? Si Dios te perdonó tu pecado y ahora no puedes perdonar a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos. Algunos dirán: no, es que yo perdono pero no olvido. Sencillamente no perdonó. Pero ¿qué hacer cuando alguien nos ofende, nos ofende y nos ofende? Pues mi amado, perdónalo, pero no seas tonto, mantente alejado, porque nosotros los cristianos no somos masoquistas. Si una persona te ofende y te ofende, perdónalo, sí, no guarda rencor, pero aléjate. ¿Hasta cuándo tenemos que perdonar? Siempre. Pero ¿qué pasa cuando ya está involucrada, por ejemplo, la integridad física? Cuando ya hay problema de muerte, de asesinato. ¿Ahí sigues ahí? No, sacúdete.
Porque algunos están con problemas de golpes, de situaciones a punto de muerte. Ahí es donde tienes que sacudirte. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo qué, te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso. Mis amados, nada vamos a lograr en la vida si no nos comprometemos. Para vivir en matrimonio se necesita compromiso. Para poder trabajar en una empresa se necesita compromiso. Si la persona no se compromete, habrá un desastre. Eso lo vamos a hablar el martes, aquí en el Vino Nuevo. No se lo pierda. Yo sé que te va a bendecir mucho. Y escúchalo bien, vamos a darle una perlita para los que no van a venir. Llega Jesús allí en el libro de Juan capítulo 6. Y dice que la gente se ofendió con Jesús. Yo le pregunto, de los que están aquí, ¿cuántos no les gustaría estar en la iglesia de Jesucristo? Viendo los milagros, viendo las señales, viendo resucitar a los muertos, levantarse a los paralíticos, dando alimento a miles de personas. ¿Cuántos no les gustaría estar ahí? Levanten la mano. Todos en la iglesia de Jesús. Pero Jesús le dice: mira, escúchalo bien, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte en el reino de los cielos. Dice: ¿cómo así? Sí, mis amados, en el Antiguo Testamento el cordero pascual simbolizaba a Jesucristo, y lo asaban y tenían que comérselo todo. Todo es todo. No podían botar nada. Si algo se quedaba tenían que quemarlo, pero todo tenían que comérselo. De la misma manera, en la iglesia de Jesús, seguidores de Jesús, los que aman a Jesús, tienen que comer todo lo de Jesús. Todo, todo es todo. Pero a algunos solo les gusta. No, es que a mí me gustan las canciones, la prédica no. A mí me gusta, sí, que evangelicen, pero no me gusta a mí. A mí me gusta esto. Escogen, ¿cierto? Es como esa persona que le sirven el arroz con pollo y se come solo el ¿qué? El pollo, y el resto lo deja ahí. Así hay algunos. Yo amo a Jesús, pero yo escojo lo de Jesús. Ay, a mí me gusta cuando hablan de finanzas y de bendición. Ay, qué bueno. Ay, que soy cabeza y no cola. Eso me gusta. Pero cuando nos piden compromiso, ya no queremos seguir a Jesús. Dice la palabra, mis amados hermanos, que en la iglesia de Jesucristo, donde ocurrían los más grandes y maravillosos milagros, cuando Jesús les pidió compromiso, dice que muchos se fueron. Entonces, ¿por qué te aterras que alguien se vaya de la iglesia? Si a la iglesia de Jesús se le fueron, no unos poquitos, no la familia tal, dice la palabra, muchos. ¿Por qué se fueron muchos? Porque Jesús les pidió compromiso. La gente no se quiere comprometer con Dios. No se quiere comprometer con la iglesia. No se quiere comprometer con la lectura de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios. No se quiere comprometer. No hay compromiso. Dice: Señor, amén, me gusta, pero solamente déjeme los domingos ahí, porque venimos de una maldición de una iglesia que solamente se iba a misa los domingos 40 minutos. Y creen que eso solamente es cristianismo. No, el cristianismo va más allá. Es obedecer e imitar a Jesús. Pero algunos, cuando le piden compromiso fuera del domingo, dicen: no, ya es mucho. Jesús les pidió compromiso. Dijo: los que no comen mi carne y beben mi sangre es todo el paquete completo, no solamente lo que te gusta. Y dice que entonces muchos se fueron. Muchos se fueron.
Uno no entiende cómo una persona viendo lo que Jesús hacía lo abandona. ¿Cómo lo dejaron? ¿Por qué? Porque se ofendieron. La gente se ofende cuando le piden compromiso. Y si no, mira el padre de familia cuando el hijo le pide el semestre de la universidad. ¿Eso le da? Oh, ¿cierto? ¿A cuánto les ha dado eso? A mí me ha dado como un poquito. Eso como que uno como que se ofende. O cuando la esposa pide para el mercado, ¿cómo se siente? Como que se ofende. Eso es compromiso. Cuando la persona le pide compromiso, se ofende. Cuando los hijos se les pide que arregle la casa, ¿cómo se ponen? Se disgustan porque no quieren compromiso, ¿cierto? Cuando la niña, ya el novio, ya llevan algún tiempo y la niña le dice, bueno, ¿y qué? Sí, ahí de una vez se acabó la luna de miel porque no quiere compromiso. Lo mismo pasa en la iglesia, mi amado. Las personas no se quieren comprometer. Quieren las cosas fáciles, pero no quieren buscar a Dios. Quieren lo bonito del evangelio, pero no la práctica del evangelio. Mis amados, yo te pregunto, en esta mañana, ¿de cuál eres tú? De los que aman a Jesús y dicen, yo quiero todo. Yo quiero comer de su carne, pero beber de su sangre también. Yo quiero obedecer. No importa que la gente hable mal de mí, yo quiero comprometerme con Él. Eso es lo que Dios quiere contigo, compromiso. Por eso no te extrañes ni te asombres de que una familia se va de la iglesia o una persona. Si a Jesús se le fueron muchos. ¿Cuándo? Cuando les pidió compromiso. Cuando les pidió que se comprometieran, ya no les gustó. Ya no les gustó. Ya no era ya no era moda. No, hasta allá tampoco no. Es que yo no soy tan fanático. Sí, yo amo al Señor, pero no así no tampoco. Así tampoco. A algunos se les pide compromiso de venir una vez entre semana y se les hace un problema en la cabeza, y eso que son 2 horas nomás o un ratico. Se les hace un problema. No. Eso estar metido en la iglesia, no. No quieren compromiso. Quieren solamente lo bueno de Jesús, pero no compromiso. Pero en el nombre de Jesucristo, en esta mañana tenemos aquí, mis amados, el pan que representa el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, y el vino que representa la sangre de Cristo. Y Jesús dijo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, tienen que comer todo de mí. Mis bendiciones, pero también mis exigencias. Es más, mire lo que dice Jesús. Dice, fácil y ligera es mi carga, no es dura. No es complicada, es fácil y ligera. Pero la gente en este tiempo piensa que es complicada. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy vamos a comer de la carne de Jesús, pero también a beber su sangre. Y estamos entendiendo que eso es ¿qué? Diga conmigo, compromiso. 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 Eso es, comer de su carne y beber de su sangre, es yo me comprometo, no solamente con sus bendiciones, sino con lo que Él me manda. Porque decía el salmista que los mandamientos de hoy eran dulzura. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, ¿cierto? Disfruto tus mandamientos, me gozo en tus mandamientos, es mi deleite tus mandamientos. Eso es cristianismo.
Compromiso. Compromiso con Dios. Y Dios está tocando hoy a la puerta de tu corazón para que pienses por un momento cómo está tu vida. ¿Eres una persona comprometida con Dios? ¿Realmente eres comprometida con Dios? ¿Con sus principios? ¿O solamente lo buscas a Dios cuando estás en problemas? Porque sabe que Él responde, pero no quieres comprometerte con Él. Y entonces dice la palabra, muchos lo dejaron. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú también lo vas a dejar? ¿Tú también lo vas a dejar? Porque no quieres compromiso. Porque no quieres comprometerte. Porque el pensamiento, el humanismo de este siglo es: haz lo que tú quieras, lo que te guste, como te sientas bien, que está bien. Es más, si alguien te prohíbe, lo vamos a echar a la cárcel. De lo contrario, no te preocupes, lo que tú te guste, lo que quieras, haz lo que está bien. Por eso dice la palabra, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que hoy está siendo liberado tu entendimiento. Hay liberación para tu mente, para tus pensamientos. Está siendo renovado por la palabra de Dios. Estás entendiendo por el Espíritu que es comer de su carne y beber de su sangre. Estás caminando en el Señor. Eso es poderoso, porque queremos seguir con Él siempre. Seguir con Él siempre hasta que venga y volvamos a verlo nuevamente en las bodas del Cordero.